Buenas noches. Mi compañera Elizabeth de Luna Rivera y un servidor, Rodrigo Rosado Munson, hablaremos sobre la tesis jurisprudencial 342/2017 por contradicción de tesis, resuelta por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, teniendo como contendientes el cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito Judicial y el segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito Judicial. Con el tema a tratar, si el incidente de falta de personalidad suspende el plazo para la caducidad de la instancia o este continúa. Antes de continuar, estimamos importante recalcar o recordar que una contradicción de tesis existe cuando las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los tribunales colegiados de circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo asunto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean sean o no exactamente iguales. El primer contendiente, el cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito Judicial, estipuló que la excepción de la falta de personalidad tiene un carácter procesal, la cual no puede considerarse como una cuestión previa o conexa, pues a pesar de sus efectos, todas las excepciones procesales en ningún momento suspenden el procedimiento. Recordemos que la fracción sexta del artículo 1076 del Código de Comercio establece una excepción para la caducidad, de la cual hablará más adelante mi compañero. Una cuestión interesante es que la Suprema Corte ya se había pronunciado al respecto en este tema, en la resolución 17/2011, misma que este tribunal abiertamente ignoró. También consideró que dicha excepción de personalidad no es trascendente para la debida constitución del procedimiento, tampoco es un elemento esencial del juicio que debe resolverse antes de que continúe, es decir, no empuja el juicio. Ni tampoco puede considerarse que la excepción de falta de personalidad tenga gran impacto en el resultado del juicio, pues cabe la posibilidad de que la sentencia, llegada a dictarse, sea válida. Las partes, y en específico aquella que fuera la actora, tenían la obligación de proseguir el procedimiento, partiendo de la base que el accionante estará en condiciones de poder subsanar su personalidad en todo caso. El segundo contendiente, el segundo tribunal colegiado en materia civil del Sexto Circuito, manifiesta que el incidente de falta de personalidad sí interrumpe la caducidad. Esto se desprende de dos juicios de amparo. El primero, donde no procedió la caducidad porque, a criterio del tribunal, la admisión a trámite del incidente de falta de personalidad interrumpe la caducidad del asunto principal, y ese se considera un impedimento para poder dictar la sentencia definitiva. Por otra parte, en el segundo se determinó que la personalidad del representante legal de la actora es considerado un presupuesto procesal completamente indispensable para la constitución y subsistencia de la relación jurídico-procesal, por lo que actualiza el caso de excepción a que se refiere la fracción sexta del artículo 1076 del Código de Comercio. Es importante que consideremos que la fracción sexta del artículo 1076 del Código de Comercio establece una excepción para la caducidad de la instancia, la cual consiste en que el procedimiento esté suspendido por causa de fuerza mayor y las partes no puedan actuar, así como cuando es necesario esperar una resolución de cuestión previa o conexa, ya sea por el mismo juez o por otras autoridades. Ahora, mi compañero Rodrigo y yo vamos a explicarles cuál fue el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para así poder dar un análisis completo. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse en este caso, dice que sí existe una contradicción de tesis para el segundo amparo, del que habló mi compañera, pero no existe para el primero. Es decir, este amparo, el segundo, sí cumple con todos los requisitos para hacer contradicción de tesis, pues 1. Hay asuntos similares en los que se utiliza la lógica jurídica de interpretación. 2. Existen tesis o resoluciones contrarias en un mismo tipo de asunto legal. 3. Se crea una pregunta para futuras resoluciones. Esta pregunta a resolver es: ¿el incidente de falta de personalidad es una cuestión previa o conexa que, en términos de la fracción sexta del artículo 1076 del Código de Comercio, interrumpe el término para que opere la caducidad del juicio principal? Como mencioné, la Corte ya se había pronunciado al respecto en la tesis titulada «La excepción de incompetencia al constituir resolución de cuestión previa o conexa interrumpe el plazo para que opere aquel», con el numeral 17/2011, y lo hace saber en la resolución.
Se concluye que el incidente de falta de personalidad es una cuestión previa o conexa que, en términos de la fracción sexta del artículo 1076 del Código de Comercio, sí interrumpe el término para que opere la caducidad del juicio principal. Es decir, da la razón al segundo contendiente, al segundo tribunal colegiado en materia civil del sexto circuito judicial. Por resolución de cuestión previa o conexa, se considera el presupuesto a resolverse anticipadamente bien para la prosecución del juicio o bien para la solución definitiva, sin cuya satisfacción el juez no puede pronunciar válidamente fallo de fondo sobre la pretensión litigiosa. Así, esta Suprema Corte ha estimado los siguientes supuestos para determinar qué es lo que constituye una cuestión previa. El primero de ellos es que sea trascendente para la debida consecución del procedimiento. El segundo es que por constituir un elemento esencial del juicio deba ventilarse antes de que el mismo continúe. El tercero es que incida directa e inmediatamente en el rumbo del procedimiento. Y el último, el cuarto, es que tenga gran impacto en el resultado del juicio, ya que de no cumplirse con esto, implicaría que la persona condenada en una sentencia alegará que quien se presentó en el proceso no tenía ni las facultades, ni los requisitos, ni las condiciones necesarias para acudir ante el órgano jurisdiccional y así poder hacer valer sus pretensiones. De manera tal que previamente deberá resolverse la excepción planteada, ya que es una cuestión previa, como ya lo mencionamos, para poder llegar al dictado de la sentencia. Además, lo anterior propicia una relación procesal válida entre los contendientes, puesto que si se sigue el proceso y alguna de las partes no reúne las características o requisitos de las que ya hablamos, fácilmente se podría establecer que no cumplía con la resolución judicial por no haber sido oído y vencido en juicio, debido a que todo aquel que comparezca en un proceso tiene como requisito cumplir con todas las condiciones y facultades estipuladas para poder responder a las consecuencias que se vayan a plantear. A manera de conclusión, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que debía prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio redactado bajo el siguiente rubro: caducidad de la instancia en materia mercantil. La excepción de la falta de la personalidad al constituir una resolución de cuestión previa o conexa interrumpe el plazo para que opere aquella. Y básicamente establece que debido a que la excepción de falta de personalidad constituye una resolución de cuestión previa o conexa, en tanto que es un tópico de naturaleza significativa que incide directa e inmediatamente con el procedimiento y es vital para que se lleve a cabo el dictado de la sentencia, pues se estima como presupuesto procesal que tiende a demostrar todas aquellas atribuciones o facultades de algún individuo para poder acudir a un órgano jurisdiccional. Por ende, la excepción de la falta de personalidad sí interrumpe el plazo para que opere la caducidad de la instancia en materia mercantil. Muchas gracias.